Bien, pues buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase del reino secreto. Y hoy tenemos un tema muy interesante que se llama la ley del dominio. Y esta es la primera parte que vamos a ver hoy. Entonces vamos a hacer una oración primeramente para pedir que el Señor nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí reunidos en esta hora y pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos permita, Señor, nos haga entender las profundidades de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos ¿cuál es el deseo de Dios para el hombre? ¿Qué es lo que Dios quiere del hombre? Entonces, si nos vamos a la Biblia en Génesis, capítulo 1, vamos a buscar ahí Génesis capítulo 1, de los versículos 26 al 28. Porque para saber el deseo de Dios para el hombre tenemos que irnos a los orígenes, al principio, a Génesis, ¿verdad? ¿Cuál era el deseo de Dios para la humanidad, para el hombre que él estaba creando? Entonces ahí vamos, si ya lo tienen, Génesis 1 del 26 al 28, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de gente fracasada, deprimidos, con necesidades económicas, etcétera, y muchos viven en temor y viven en confusión. Y entonces entonces la gente pregunta: ¿dónde está todas esas promesas de la Biblia de que somos victoriosos, y los cantos que cantamos, victoria, la victoria mía es, etcétera, los himnos de la iglesia? ¿Y dónde están todas esas bendiciones que promete la Biblia? ¿O qué acaso Jesucristo se equivocó cuando dijo las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a parar? Cuando dijo: esta es mi iglesia, voy a edificar mi iglesia. Bueno, ese pasaje, cuando el Señor Jesucristo les pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente que yo soy? Y le dijeron: pues unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Elías, que eres un gran maestro, etcétera. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y contesta Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ahí viene la frase del Señor Jesucristo. Sobre esa frase que tú dijiste, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca, ese es el fundamento sobre el cual yo voy a edificar mi iglesia. Y luego agrega: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, o sea, contra la iglesia que el Señor Jesucristo dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Entonces de ahí sacamos muchas conclusiones, y ese es el fundamento. Tenemos que tener en nuestra mente siempre ese concepto: el hecho de que el hombre reconozca a ese Jesús que estaba ahí en cuerpo, carne y hueso, es el Cristo, o sea, el Hijo del Dios viviente. De ahí la palabra Jesucristo. Jesús es una palabra y el Cristo o el Mesías es otra. Se juntan. Jesucristo es Jesús es el Mesías prometido
a través de toda la Biblia. Y la pregunta aquí es, ¿qué acaso se equivocó Jesucristo cuando dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra esta iglesia que yo voy a estar edificando? Y no se equivocó el Señor Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán. Pero había una advertencia desde el Antiguo Testamento, y lo vamos a buscar ahí en Oseas, Oseas 4:6. Vamos a buscar ahí en la Biblia, Oseas 4:6. Para poder darnos una idea, vamos a leer nada más la primera parte del versículo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esta es una verdad tremenda. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No se nos ha enseñado y no enseñamos la ley del dominio, ese dominio que Dios le dio al hombre sobre toda la creación. Entonces, y no enseñamos, aunque ahorita lo estamos haciendo, los principios que rigen, o sea, las leyes del reino de Dios, cómo funciona, cómo opera el reino de Dios, todas las leyes que hemos estado aprendiendo. Entonces, Dios quiere que volvamos el hombre vuelva a tomar dominio, que ese dominio que le fue dado desde el principio en la creación, Dios mismo le dio ese dominio. Pero ese dominio lo perdió el hombre cuando desobedeció a Dios. Si nos acordamos del evento de Génesis, donde la serpiente viene y tienta a Eva, etcétera. Entonces, ahí en ese momento le cedió esa autoridad que le había sido dada al hombre. Entonces, el hombre podía hacer lo que quisiera con la creación, tenía toda autoridad, como leímos ahorita. Le dijo el Señor, señorear quiere decir el que manda, el que hace, el que tiene poder y tiene autoridad. ¿Y sobre qué iba a señorear? Sobre los peces en el mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, y señoré en toda la tierra y todo animal que se arrastre. Entonces, ese señorío, ese dado con poder y con autoridad, el hombre lo perdió en Adán. Pero la Biblia nos habla que Jesucristo es el segundo Adán, y que en Jesucristo Dios quiere devolverle al hombre, al creyente, ese dominio que originalmente tenía Adán sobre toda la creación. Pero recordemos que Adán tenía ese dominio bajo la soberanía de Dios y bajo la autoridad de Dios, ¿sí? O sea, Dios le dice: tú vas a señorear sobre toda la creación, animales que se arrastran, peces, bestias, etcétera, sobre todo, pero bajo la autoridad de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el momento en que el hombre se rebeló, cuando la serpiente viene con Eva y la convence de que esa autoridad de Dios no era eficiente, no era suficiente? Y le dice: mira, haz esto en contra de lo que Dios le había dicho, y serás como Dios.
Y eso, ¿qué fue lo que produjo? Lo que produjo es que si el hombre tenía la autoridad sobre toda la creación bajo el mandato de Dios, era como una especie de regente, que es autoridad, pero está bajo autoridad. Me acuerdo en la historia de México que, por ejemplo, cuando los españoles vinieron y conquistaron lo que ahora es México, el rey de España puso en México un virrey, ¿verdad? Entonces estaba el rey de España que mandaba todo, y en México había un virrey. El virrey en México hacía lo que él quería, pero siempre estaba bajo la autoridad del rey de España, y el rey de España lo podía quitar y lo podía cambiar y todo eso. Bueno, algo así similar, el hombre le fue dado dominio sobre toda la tierra, le fue dado dominio sobre toda la creación, pero bajo la autoridad de Dios para gobernar todo lo que se dejara gobernar, y para gobernar también lo que a la fuerza tenía que gobernar, los rebeldes, los que no se dejaban. O sea, les dio poder, no nomás le dio autoridad y le dio poder para gobernar todo, Entonces, todo lo que hay en el planeta. ¿Qué es lo que pasó ahí en el Edén? Que el hombre quiso gobernar, pero ya no bajo la autoridad y el gobierno de Dios, sino Satanás, el diablo, engañó a Eva. ¿Cómo le engañó? Dijo: no es cierto lo que Dios te dice. Si haces esto vas a ser como Dios. O sea, ya no vas a estar bajo la autoridad de Dios. Tú ya no vas a tener nadie que te mande. ¿Dónde hemos oído eso? Yo no quiero que nadie me mande. Yo no quiero que nadie me mande. Entonces, Dios le otorgó al hombre libertad y autoridad y poder, pero no para que hiciera lo que él quisiera. Entonces, en el momento en que el hombre quiso seguir gobernando, pero rebelándose contra la autoridad de Dios y no estando bajo la autoridad de Dios, se perdió completamente. No quiso permanecer bajo la soberanía de Dios y quiso ser como Dios, que nadie. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Se perdió esa autoridad del hombre, quedó como un ciego, que dice la Biblia que un ciego guiando a otro ciego, los dos se van a caer en el pozo, ¿verdad? Un ciego guiando a otro ciego. Entonces, pero si nos fijamos un poco en la cita que leímos ahorita, donde dice que Dios le dio autoridad y poder sobre toda la creación, sobre los peces, sobre las bestias, sobre las aves, etcétera. Pero al último agrega ahí y dice: y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué animales se arrastran sobre la tierra? Las serpientes. Entonces, específicamente le dio autoridad sobre las serpientes. ¿Qué pasó cuando Eva fue tentada y fue retada por la serpiente a desobedecer a Dios? Que Eva dejó de ejercer esa autoridad sobre la serpiente y se dejó seducir, y se dejó engañar, se dejó que la convenciera que ese dominio de Dios no estaba bien, no era, que ella iba a estar mejor. Entonces vas a estar mejor. Entonces ella en ese momento tenía la autoridad sobre la serpiente, pero al dejarse convencer, dejó de ejercer esa autoridad sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra, o sea, la serpiente, y en ese momento le entregó. Cuando tú tienes una autoridad y la entregas,
a otro, empieza o no la ejerces la autoridad, empieza en actuación una ley que ya vimos hace unas semanas atrás que se llama la ley del uso. ¿Se acuerdan de la ley del uso? ¿Qué decía la ley del uso? Que todo don o habilidad que tú tienes y que te ha sido dada, si no la usas, te será quitada, y si la usas, te será dado más y más y más y más. Entonces básicamente eso es lo que dice la ley del uso. Entonces dejó que la serpiente tomara esa autoridad, y ahí empezó la gran catástrofe para la humanidad, del hombre que no se ha podido enseñorear. Entonces porque la principal arma del diablo es el engaño, y todos estamos expuestos a ser engañados. Si Eva fue engañada y Adán le siguió la corriente, nosotros podemos ser engañados. El engaño es el arma principal del diablo. Comentábamos ayer el día de la cena, algo que estábamos comentando con Rick sobre el aborto. Y el engaño de Satanás sobre la mujer, en el sentido de que una mujer da su vida por sus hijos, pero cuando está en el vientre, el engaño de Satanás viene y dice: no, mátalo. ¿Y cuál es el arma que usa para el engaño? Es que tú no te mereces, tú no estás preparada todavía, o el free choice, o ¿cómo le llaman en inglés? El pro choice, o sea, que pueda decidir sobre mi propio cuerpo, una serie de argumentos. Y luego comentamos unos, por ejemplo, hablando de ese engaño específicamente del aborto, aunque está un poquito, nos estamos saliendo un poquito, pero por ejemplo, hay una estadística de cuántos ciudadanos, hablando de Estados Unidos, cuántos ciudadanos han muerto americanos en todas las guerras. Aproximadamente como 1,5 millones de ciudadanos americanos han muerto en todas las guerras que ha participado Estados Unidos. Otra estadística: ¿cuántos ciudadanos americanos han muerto en todas las balaceras que hay? Ya ven que aquí hay muchas balaceras, que en la escuela fulana y que el otro, y que mataron allá en Las Vegas y acá. Más o menos 1,5 millones han muerto en todas las balaceras que ha habido en toda la historia de Estados Unidos. ¿Y cuántos ciudadanos han muerto en el vientre de sus mamás, engañadas por Satanás de que los aborten? 75 millones, de que se aprobó la ley y todo eso. ¿Se fijan la comparación? De 1,5 millones en todas las guerras a 75 millones por un engaño del diablo, donde tú convences a una mamá que mate a su hijo, nunca la vas a convencer. ¿Cómo le hizo para convencerla? A base de argumentos de que antes que nazca, mátalo. Ahí está la vida en potencia, etcétera. Entonces, pero así como eso hay muchos engaños. El engaño de hacer cosas nada más para placer. Tú tienes derecho a tener placer, a gozarte. Hace esto, cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas contrarias a lo que enseña la Biblia, y es por falta de conocimiento, sí. Mija, ¿le das esto a Raúl, por favor? Gracias. Entonces el diablo obra con engaños, y por eso leímos esa cita donde dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces Dios quiere que el hombre vuelva a poseer ese dominio que originalmente le dio antes de la caída en el Edén.
y que nosotros como creyentes en Cristo, como cristianos, empecemos a ejercer esa autoridad, porque decimos que el primer Adán perdió eso, pero a Cristo se le llama el segundo Adán. Entonces todo lo que el hombre perdió en el Edén con la rebelión contra Dios, Cristo, Dios envía a su Hijo unigénito, Jesucristo, para restaurarle al hombre todo lo que perdió acá. Perdió la comunión con Dios, perdió la autoridad, perdió pues sobre todo esa comunión con el Señor. Entonces, una de las cosas que no perdió es que no le quitó el dominio. Cuando el hombre se rebeló contra Dios, le quitó, ya no podía tener esa relación con Dios, ya no podía hablar con Dios, pero el dominio lo tenía. Lo que pasa es que él lo fue perdiendo de acuerdo a la ley del uso, por falta de conocimiento, por falta de uso, lo fue perdiendo, y como ya no tenía comunión con Dios, andaba perdido, como un ciego o dice el dicho, dando palos de ciego, o sea, sin poder saber por dónde andabas, ¿no? Entonces le quitó la entrada a su presencia. ¿Qué es lo que pasó con ese dominio que, como decía, no le fue quitado el dominio, nada más la comunión con Dios y entrar a la presencia de Dios? El hombre se perdió. ¿Qué es lo que ha pasado a través de los siglos? Dios le dijo: sojuzgad, te doy autoridad sobre todos los peces, sobre todas las bestias, sobre las aves, sobre todo, sobre la creación. Pero la autoridad lleva consigo responsabilidad. ¿Se acuerdan que vimos la ley de la responsabilidad? Entonces el hombre empezó, como estaba perdido, como perdió la comunión con Dios, empezó, en vez de conservar la naturaleza, empezó a violar la naturaleza. En vez de cuidar la naturaleza con responsabilidad, empezó a abusar de la naturaleza. Empezó a abusar de los ríos, de los bosques, de los recursos naturales, de los mares. Y como decía, aunque ha tenido grandes avances científicos, perdió, es decir, siguió ejerciendo ese dominio, pero engañado, igual que Eva, por el diablo, y haciendo todo. Es decir, el diablo se aprovechó de que los humanos somos débiles, de su propia concupiscencia, dice la palabra, y el diablo se agarró de eso. Oye, tú tienes derecho a esto, tú haces esto y esto y lo otro. Entonces, a base de la arrogancia y de la, ¿cómo se dice? Los que se llaman a sí mismos, egocentrismo, y todo ese tipo de cosas las aprovecha el diablo para meter ideas en la gente y que empiecen a actuar. Entonces, la situación del dominio del hombre sobre la tierra ha sido un caos y nos va llevando a un caos, la contaminación, y a veces pensamos que la Biblia no dice nada de eso, pero sí dice. Pensamos que los que hablan de la madre tierra y todo eso, o los hinduistas o X, son los que cuidan el medio ambiente y todo eso. No, la palabra lo dice, que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que cuidar los recursos naturales, que hay que cuidar. Entonces el hombre ha maltratado y ha abandonado, y se ha dejado subyugar por todas esas, entonces, ahora, otra de las cosas
que el Señor le dio al hombre, le dijo: te doy para ti, para que uses toda planta que hay sobre la tierra y toda semilla y todos los vegetales. ¿Y qué es lo que ha hecho el hombre en su ignorancia? El hombre ha caído en que toda planta y toda semilla y todo eso lo ha usado en una forma desmedida. Y entonces, por ejemplo, todo lo que son el alcoholismo viene de la uva, del maíz, de la cebada, del trigo. ¿De qué hacen el vodka? ¿De qué hacen el coñac? ¿De qué hacen nombre la cerveza? Todo lo que tú quieras. Y el alcoholismo, ¿qué ha producido? Ha producido cientos de miles de muertes por accidentes en las carreteras, en las calles. Ha producido vidas destruidas. Ha producido matrimonios destruidos. Ha producido hijos lastimados. Entonces, plantas, frutas, flores. ¿De dónde sacan la cocaína y el opio? De las flores. ¿De dónde sale la marihuana? Es una hierba. ¿Qué ha producido la marihuana? Gentes destruidas, familias destruidas, personas con daños cerebrales irreversibles, fracasos, etcétera. Hay estadísticas que no las traigo ahorita, pero en Estados Unidos ya no hay qué hacer con la drogadicción, que va en aumento, y es un problema tan complejo, pero está dentro de la naturaleza humana ese problema de que no ha hecho buen uso de la autoridad que Dios le dio en el Edén sobre toda planta, sobre toda semilla y sobre toda hierba. Entonces, pues realmente vamos a leer esa cita, está en Génesis 1:29. Génesis 1:29. Dice: y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Vamos a leer el 30. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Entonces, lo que vamos a estar viendo aquí sobre esto de la ley del dominio es que ese mismo dominio que había en el Edén y que le fue dado al hombre y que lo perdió en Adán, ahora en el segundo Adán, que es Jesucristo, vuelve a restituir todo lo que se perdió con la rebelión del hombre ante Dios en el Edén. Entonces vamos a estar viendo cómo opera esta ley. Se llama la ley del dominio. Acabamos a ver, ya se nos acabó el tiempo, la primera parte, pero vamos a estar al tanto. Recuerden que todo este curso del reino secreto, del cual ya llevamos como más de 60 sesiones de media hora, lo pueden encontrar en nuestro sitio internet, que es como es Oasis de, sin la E, ¿verdad? Es Oasis de Gracia. Oasis de Gracia, y ahí vienen todo eso. El que se interese por ir poco a poco escuchando todo lo que habla el Señor sobre el reino secreto, el reino de Dios, lo podemos encontrar ahí. Bien, pues Dios les bendiga. Nos vemos la próxima para continuar con esta ley del dominio, segunda parte.